Gloria al nombre del Señor. Adoramos el nombre del Señor en esta preciosa noche. Gloria al Señor. Saludamos a todos los que puedan entrar a su programa, Desarrollados por Medio de la Fe. Gloria al Señor. Saludamos a la iglesia Movimiento Torrente de Besón en la ciudad de Allentown, Pensilvania, con nuestros pastores Héctor y Keila Román. Gloria al Señor. Así que te invito a estar aquí. Gloria al Señor, compartiendo la palabra del Señor con nosotros. Gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga. Saludamos a nuestros pastores Héctor y Keila Román, la iglesia Movimiento Torrente de Besor, nuestros familiares, amigos. Gracias por estar presentes, ¿verdad? Cada jueves, ¿verdad? Trayendo una palabra del Señor, esperando que sea de edificación, así como ha sido a cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. Así que Dios es bueno. Dios bendiga a todos los que puedan entrar por primera vez a su programa, Desarrollado por Medio de la Fe. Gloria al Señor. Hoy tenemos un tema y ese tema se titula Entra en mi casa. Gloria al Señor. Así que te invito a darle a compartir esta gran bendición que será de mucha edificación para todas las vidas. Gloria al Señor. Así que queremos en esta preciosa noche, gloria al Señor, así comenzar a desarrollar por medio de la fe esta palabra que se encuentra en Lucas capítulo 19. Gloria al Señor. Amén. Lucas 19. Vamos a estar dando lectura, ¿verdad? Del 1 al 5. Se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Vamos al Padre para así, ¿verdad? Estar desarrollando esta palabra por medio de la fe. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos permites, Dios mío, de llegar, Dios mío, a esta plataforma, Dios mío, para llevar esta palabra, Dios mío, una palabra, Dios mío, que sé que será de mucha edificación para toda la vida, Dios mío. Danos, Dios mío, cada palabra, Dios mío, para que pueda penetrar cada corazón, para que pueda ministrar a cada mente, a cada corazón, a cada amigo que va a estar ahí escuchando, Dios mío, y sobre todo que podamos darte la gloria y la honra, porque solamente tú la mereces por los siglos de los siglos. Amén, amén. Así que te invito a darle a compartir bajo el tema, gloria al Señor, entra en mi casa. Amén. Vive Dios, aleluya. Bajo el tema, entra en mi casa. Y dimos lectura, ¿verdad? En saqueo. Se me pegó lo de mi esposo. En Lucas 19. Habla sobre Zaqueo, ¿verdad? ¿Y quién era Zaqueo? Su significado, ¿verdad? Uno que encontré fue, ¿verdad?, que dice el puro y inocente. Zaqueo vivía en Jericó y era un hombre rico, era jefe de los publicanos, recaudador de impuestos, despreciado por muchos, y Jericó era un centro importante, ¿verdad?, para cobrar. También, ¿verdad?, decían que estas personas, ¿verdad?, se quedaban con parte del dinero, ¿verdad?, de más de las ganancias que que ellos se suponen, ¿verdad?, que cobrasen, ¿verdad? Dice que era como recaudador de impuestos, así como, será más o menos como los taxes o algo así. Sí, eran personas que bregaban con dinero. Vive Dios, aleluya. Gloria al Señor. Así que bajo el tema, entra en mi casa, gloria al Señor. ¿Y quién es el que va a entrar a la casa en esta noche? El Dios soberano es el que es el único que podemos aceptar en este tiempo, en el que podemos, ¿verdad? Ser puede ser de gran bendición para cada uno de nosotros, gloria al Señor. Y en el primer versículo habla que estaba llegando Jesús a Jericó, gloria al Señor. Estaba ya, ¿verdad?, entrando a la ciudad de Jericó, gloria al Señor, y Zaqueo, dice la palabra, que se enteró de que iba a llegar Jesús. Pero me llama la atención esta palabra porque él se dio cuenta, gloria al Señor, de que venía un hombre
que muchas personas estaban escuchándolo por diferentes regiones del área, gloria al Señor. Él conocía, gloria al Señor, que había un hombre que le llamaba la atención a muchas personas, no solamente a él, a todo el mundo que se paraba a escuchar la palabra, que ese hombre llamado Jesús estaba depositando en las mentes y en los corazones de muchos. Era algo bien especial, gloria al Señor, y que traía un efecto de convencimiento. Un hombre, gloria al Señor, que llegaba y los paralíticos eran sanos, gloria al Señor. Ahí en Jericó está también el paralítico de Betesda, gloria al Señor, que también fue parte de esa sanación, gloria al Señor. Y nos damos cuenta, gloria al Señor, que Zaqueo le llamó la atención de que cuando escuchó que venía Jesús, hizo los movimientos para poder no perder el momento de que Jesús llegara a la región. Y comenzó, gloria al Señor, a hacer los ajustes que muchas veces nosotros podemos hacer como personas, y decidió ese día llegar hasta los pies del maestro. Amén, ¿verdad? Bajo el tema, entra en mi casa. Qué lindo es el Señor. Vive Dios, aleluya. Dice, ¿verdad? Que Jesús había entrado en Jericó, y antes de llegar a aquel lugar, ¿verdad? Él venía haciendo milagros. Prodigios y milagros. Amén. Y no todo estaba, ¿verdad?, en la Biblia, porque si van a poner todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Imagínate si pusiera todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Dios mío, gloria al Señor. Eso está, ¿verdad?, en el libro de las memorias, allá en el cielo, pero gloria a Dios. Dice, ¿verdad?, que Él venía sanando, ¿verdad? Y antes de todo eso había sanado un ciego en Jericó y había recibido la vista. Pero dice, ¿verdad?, que Él entrando en Jericó iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Qué cosa, ¿verdad?, que él estaba en la posición, ¿verdad?, que él hacía, trabajando, recaudando impuestos, ¿verdad? Y qué cosa que le dio curiosidad a Zaqueo, y él procuraba, ¿verdad?, y se esforzó buscando quién era Jesús. Sin quizás, ¿verdad?, saber quién era él, sin conocerle, solo porque quizás había escuchado de su nombre. Él procuró, ¿verdad?, esforzarse y llegar a la edad donde estaba el maestro, pero él no podía, ¿verdad? Dice, por causa de la multitud que había, y entre otras cosas, él era pequeño de estatura. O sea que tenía oposiciones en su vida. Tenía limitaciones, impedimentos, podemos decir. Y eso, ¿verdad? Él no le importó, ¿verdad?, qué condición quizás para muchos podían ver en él, ¿verdad? Sino que le llamó la atención quién era que estaba pasando por su ciudad. Y así hay muchas personas, ¿verdad?, que le llama la atención muchas veces cuando escuchan, ¿verdad?, que acontecen cosas en las iglesias, que esa iglesia hay un movimiento bonito del Espíritu Santo, se habla la palabra del Señor, y escuchan, ¿verdad?, sobre eso. Y quizás Zaqueo, ¿verdad?, estando allí en aquel lugar, quizás en una mesa recaudando los impuestos, él no le importó, ¿verdad? Y me imagino que se levantó y quiso llegar hasta donde Jesús, pero dice que la multitud, ¿verdad?, era uno de los impedimentos que le impedía llegar hasta Jesús. Y aún, ¿verdad?, muchos de nosotros, ¿verdad?, nos sentimos muchas veces como Zaqueo, pequeños, delante de la presencia del Señor, ¿verdad?, porque Él es un Dios tan grande, un Dios tan soberano. Y algo que me llama la atención de Zaqueo es que dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, o sea, que él se movió rápidamente. Él se movió rápidamente, perseveró para poder verle. No puso limitaciones en tan solo decir, ay, no puedo ver a Jesús, mejor me devuelvo al lugar donde yo estaba tranquilo recaudando, ¿verdad?, los impuestos, sino que él dijo, yo voy a correr hasta un lugar donde yo pueda ver a Jesús. Yo voy a correr hasta ese lugar donde yo pueda llamar su atención, porque quiero saber quién es Él.
Y muchas personas, ¿verdad? Dicen conocer a Jesús. Dicen, yo tengo a Jesús en mi corazón, yo le conozco, pero verdaderamente para conocer a Jesús tenemos que entrar en profundidad, así como Zaqueo que hizo todo lo que él podía para conocer a Jesús, para saber sobre él. Y así debemos hacer cada uno de nosotros, darnos la curiosidad de saber más de Jesús, saber qué es lo que él quiere con cada uno de nuestras vidas. Amén. Bajo el tema, que no quiero entrar entra mucho en mi casa. Y si hay algo que me llama la atención, Juan David, es que en el momento que venía Jesús, me imagino que él estaba haciendo su trabajo, que él estaba haciendo, ¿verdad?, sus cosas, como cada uno de nosotros hacemos nuestras cosas. Pero me llama la atención es que él dejó de hacer lo que a veces nosotros no podemos dejar de hacer. Dejó de hacer su trabajo, dejó de hacer sus oficios, a lo mejor de recaudar, ¿verdad?, sus impuestos, y dejó todo lo que es rutinario en nuestras vidas, como lo hizo Zaqueo. A nosotros muchas veces nos cuesta dejar lo que estamos haciendo para saber que Jesús está pasando por un lugar o que Jesús está esperando por nosotros. Y es muy importante entender que Zaqueo nos está enseñando que muchas veces tenemos que romper el protocolo y dejar todo atrás y olvidarnos de esos momentos de ansiedad, de trabajo, de los quehaceres del hogar, de todas estas cosas que, ¿verdad?, nos mantienen ocupados. Todo lo que tenga que ver con estar ocupado, ¿verdad?, que realmente son cosas vanas, que son cosas que se pueden controlar para que podamos darle la oportunidad a Dios a que entre en nuestras vidas. Porque si no le damos la oportunidad a Dios para que entre en nuestras vidas, no puede haber una manifestación como la que hubo en Zaqueo. O sea que nosotros tenemos que sacar el tiempo para poder escuchar la voz de Jesús, para sacar el tiempo para que nosotros podamos estar bien en esta humanidad en la que estamos viviendo, porque Zaqueo cerró todo lo que estaba haciendo, se olvidó de sus viles, se olvidó de sus quehaceres, se olvidó de las tensiones que tenía y corrió a ver si podía tener la oportunidad de ver a Jesús. Y cuando llega al lugar, se encuentra que había una multitud que no lo dejaba ver si llegaba o estaba allí Jesús. Pero él decide treparse en un árbol, ¿verdad? Él decide, ¿verdad?, comenzar a buscar la manera de poder llamar la atención de Jesús. Amén. O sea que muchas veces nosotros recibimos un llamado, pero en Zaqueo, es que Dios es grande, ¿verdad? Vive Jehová. Zaqueo, ¿verdad? No recibió un llamado así como tal, como Zaqueo, voy a pasar por aquí. No. Sino que quizás el mismo Espíritu Santo estaba tocando a Zaqueo para que entrara en sí, ¿verdad?, que alguien poderoso iba a pasar por esa ciudad. Porque no dice que Zaqueo, ¿verdad?, quería un cambio en él ni nada sobre eso, sino que él... Había una inquietud. Como una inquietud, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, hay un llamado en cada una de nuestras vidas y sin embargo no hacemos caso a esa voz. Tú me estás diciendo a mí que Jesús está inquietando corazones, está inquietando las mentes, posicionando las mentes para que entiendan que Jesús quiere que tú lo conozcas y muchas veces lo ignoramos. Amén. Y muchas veces quiere llamar nuestra atención y no hacemos caso a su voz. ¿Cómo tú crees que Jesús nos llama la atención, Wandale? Muchas veces pone la inquietud, ¿verdad?, de que lleguemos a la casa del Señor o nos da la curiosidad por conocer sobre Él. Hay muchas personas que no nacieron y crecieron al Evangelio, pero les da la curiosidad de saber quién es Jesús de Nazaret. Tú me estás diciendo a mí que Jesús de Nazaret, no importa la posición que tú tengas aquí en la tierra, Él te trata igual como a otro. Él trata al de pocos recursos de una manera como la que trata al que tiene recursos, porque Zaqueo tenía buenos recursos. Zaqueo tenía buenas posiciones, tenía riqueza. Y no estamos hablando de poquita riqueza. En esos tiempos en el que estaba viviendo Zaqueo, la riqueza era muy, muy, muy grande. O sea que
él no tenía necesidades en la tierra, pero tenía una necesidad que nadie puede saciar ese momento y esa sed dentro de su vida. Y quizás él mismo desconocía que tenía una necesidad en su vida, pero él tenía todo según, ¿verdad? Las Sí. personas, porque para ese tiempo una persona, ¿verdad? Que recaudaba impuestos y era alguien de una posición buena. ¿Cómo podemos decir esto en nuestras propias palabras? Está bien. Bien Está económicamente. bien económicamente y posiblemente haya gente bien económicamente, pero sobre todas las cosas le faltan cosas que a veces nosotros no las sentimos, pero nuestro cuerpo está dándote mira, recapacita, porque hay algo más que el dinero, Wandalí, hay algo más que nuestro trabajo, hay algo más que nuestros afanes, que aún nuestras cosas que nosotros ganamos, no, porque es que yo gano las cosas con mi sudor, con mi fuerza, pero sobre todas las cosas, Dios no es el que nos da la vida, Wandalí. Si Dios no estuviera ahí atalayando toda esta tierra, que es el que sabe hasta dónde podemos llegar, que es su voluntad sobre todas las cosas, que nos da sin merecernos, Wandalí. Sin merecernos, nos da vida, nos da gracia, nos da la misericordia sobre todas las cosas, y nosotros muchas veces no tenemos el tiempo para poder escuchar a Jesús. Amén. Y mira la posición, porque dice en el versículo 2 dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, o sea, Jefe. él era jefe de y era rico, tenía buenas posiciones, ¿verdad? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Tremendo. Y dice el versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. O sea, él buscó la oportunidad, ¿verdad?, para hallar la vida. Él buscó la oportunidad para subir a un árbol. O sea que él dijo, la multitud no me deja, pero yo voy a correr a ver de dónde yo puedo ver a Jesús, de dónde yo puedo conocerlo. Y se subió a ese árbol, ¿verdad? Que me imagino que era un árbol alto. Sí. Y algo, ¿verdad? Que me llama la atención es que no importa, ¿verdad? En el lugar más alto que nosotros nos podamos trepar, en el lugar más bajo que quizá queramos escondernos, Jesús siempre nos va a encontrar. Siempre vamos a llamar la atención de Jesús, ¿verdad? Cuando hay un corazón, ¿verdad?, que está buscando algo sobre Jesús, vamos a llamar su atención. Y aquí está Zaqueo, ¿verdad?, que él se subió a ese árbol para llamar la atención de Jesús, y dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. O sea, Jesús va pasando y mira hacia arriba entre tanta multitud, y él se dio cuenta que Zaqueo estaba ahí trepado en ese árbol, ¿verdad? Porque no dice que Zaqueo estaba gritando Jesús, como estaba diciendo, ¿verdad?, el ciego Bartimeo, ¿verdad?, que para llamar su atención, él clamaba a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mas Zaqueo, ¿verdad?, se sube a ese árbol tan solo quizás para verle pasar, y Jesús se da cuenta que él está en ese lugar. ¿Y qué le dice Jesús después que lo vio en ese árbol? ¿Qué le dice? Le dice, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. O sea, Jesús venía, ¿verdad?, de sanar enfermos, como yo estaba hablando, ¿verdad?, al principio. Y cuando ve a Zaqueo en ese lugar, ¿verdad?, él le dice, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Pero antes de eso dice, date prisa, desciende. O sea, era un llamado con prontitud. Era un llamado de urgencia, que era rápido, como rápidamente, desciende, bájate de ese árbol, ¿verdad? Como nos enseñaban cuando chiquitos, ¿verdad? Que cuando cantaban la canción de Zaqueo, ¿verdad?
que decía, ¿verdad? Que bájate de ahí, ¿verdad? Que a tu casa voy a ir, decían, ¿verdad? Sí. Pues ese llamado era prisa, que Zaqueo se bajara de ese lugar, porque había algo que Jesús tenía que hacer en Gloria él. al Señor. Había algo que Jesús le llamó la atención de Zaqueo. Oíste esto, Wandali, muchas veces por fuera no podemos ver bien, porque me imagino que él tenía buena ropa, buena vestimenta, buenos lujos, buenas, ¿verdad?, posiciones aquí en la tierra, buenos recursos. Sí, porque para ese tiempo aún la vestimenta distinguía cuando una persona tenía posiciones, riqueza. Sí, y para que tú veas. Pero muchas veces nosotros aparentamos con vestimenta una cosa, pero verdaderamente por dentro estamos destruidos y aún así no podemos identificar lo que nos está destruyendo nuestras vidas. Aún posiblemente Zaqueo ni sabía cuántas cosas tenía en su corazón. Como tú que estás ahí escuchándome, puedes decir, yo no sé ni qué yo tengo adentro que me esté perturbando para que yo pueda escuchar las palabras de Jesús. Pero en esta noche tenemos que escanear nuestras vidas, escanear nuestros corazones, escanear lo que está dentro de nuestras vidas, que verdaderamente por fuera aparentamos una cosa, pero por dentro estamos hechos pedazos. Y muchas veces, gloria al Señor, no sabemos identificar lo que verdaderamente nos está dañando, nos está haciendo sentir mal. Pero solamente nosotros muchas veces no tenemos que decir, pero ¿qué es lo que me está pasando? Y muchas veces lo que nos hace falta es decir, Dios mío, haz como tú quieras y sana lo que tengas que sanar dentro de mi vida, que no lo puedo identificar, pero verdaderamente sé que tiene que haber algo adentro en mi vida que no me deja marchar, que no me deja continuar, que aún siento que hay multitudes en mi vida que no me dejan, ¿verdad?, verte cara a cara o verte a ti, Jesús, ¿verdad? Y es muy importante que no nos volvamos locos para entender qué es lo que verdaderamente nos está haciendo daño. Lo que tenemos que entender es que Jesús pueda entrar a nuestra casa. Bajo el tema, entra en mi casa. Gloria al Señor. O sea, ¿verdad? Que cuando Jesús llama a Zaqueo, ¿verdad? Aún conocía su nombre, ¿verdad? Cuando lo llama, era un acto de prontitud y de obediencia. Inmediatamente, un tiempo de cambio a prisa. Wow. Era un tiempo de cambio a prisa, ¿verdad? Y así muchas veces nos encontramos nosotros cuando el Señor nos llama, ¿verdad? Hay veces que nos va a llamar, ¿verdad?, con cuerdas de amor, con paciencia. Pero hay veces, ¿verdad?, que el Señor nos tiene que llamar a prisa porque Él nos conoce mejor que nadie, Él conoce el futuro de nosotros, ¿verdad? Y para llamar nuestra atención, Él nos llama a prisa. O sea, ¿verdad?, que era una transformación en Zaqueo que tenía que haber. Y mira qué cosa, ¿verdad?, que quizás para muchos, ¿verdad?, Zaqueo, por la posición que tenía, ¿verdad?, él amaba el dinero, lo que le importaba era el dinero, ¿verdad? Pero Zaqueo, ¿verdad?, buscando llamar la atención de Jesús es porque él estaba falto de algo. Conocimiento posiblemente y al conocer, mira, de la mano nosotros ver el modelo que es Jesús, cómo se proyecta hacia nuestras vidas, o sea que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, tú comenzar a ver, ¿verdad?, este movimiento de un hombre tan puro, tan sincero, ver, ¿verdad?, su imagen, ver su identidad propia, ver verdaderamente cómo, ¿verdad?, se proyectaba hacia cada discípulo que podía escuchar la palabra del Señor, le llamó la atención. Decía, verdaderamente lo que está hablando es una palabra verdadera, una palabra de convencimiento. Si había algo en Jesús, era un don de convencimiento, que entendían que verdaderamente lo que estaba trayendo era palabra de verdad, palabra de vida, palabra de levantamiento, palabra de fe, ¿verdad? Y al ver ese modelo entre Zaqueo a Jesús, le llamó más la atención. ¿Y qué es lo que pasa cuando Zaqueo comienza, ¿verdad?, a mirar a Jesús de frente? Comienza a entender que lo que había hecho en un pasado lo había hecho erróneamente. Ahí comienza Zaqueo, ¿verdad?, a comenzar a pensar diferente, a decir verdaderamente yo le hice mucho daño a muchas personas, pero aún así
habían unos cuantos hombres, habían unas cuantas mujeres que dice la palabra que comenzaron a señalarlo, comenzaron a decir, no, eso es un pecador, eso fue un tramposo, me quitó de más. Y aún así, estamos hablando, Wandalín, que Zaqueo no solamente pasó, vamos a decir, un obstáculo o dos obstáculos o tres. En esa manifestación que Zaqueo está teniendo, tuvo más de tres obstáculos. Mírate uno de ellos, la altura. Comienza con la altura a tener déficit para poder ver a Jesús. O sea que también tuvo problemas para poder ver por medio de las personas que habían de frente. Y aún así las oposiciones de esas personas diciendo, ¿y qué hace ese hombre pecador ahí arriba? ¿Y qué hace ese pecador hablando con Jesús? Eran obstáculos que si Zaqueo se ponía a escucharlo o a prestarle atención, no iba a poder tener la oportunidad de tener esa oportunidad de que Jesús entrara a su casa. Y muchas veces nosotros, por escuchar las voces contrarias, por ver nuestros obstáculos, nuestras imperfecciones, por ver, ¿verdad?, lo que nosotros no podemos lograr, Jesús pasa por tu casa, pero verdaderamente no puede entrar porque nos enfocamos en nuestras debilidades, nos enfocamos en nuestras cosas en nuestros recursos y comenzamos a dejar ir a Jesús. Pero Dios te dice en esta noche, entra en mi casa, entra, dile al Señor, entra en mi casa, porque es necesario que hoy Él esté en tu casa. ¿Por qué? Porque Dios es todo para nuestras vidas, Wandalín. Cuando Dios llega, todo tiene que arreglarse, todo tiene que volver a su, ¿verdad? A como tenemos que ir encaminado en este caminar. Amén. Bajo el tema, entra en mi casa. Dios es bueno y para siempre su misericordia Vive del Dios. Señor. Así que dale a compartir a esta gran bendición bajo el tema, entra en mi casa, Wandalí. Hay gente que tiene que dejar entrar a Jesús sobre todas las cosas. Y muchas veces hay cosas que se ven visibles, defectos que se ven visibles y nosotros lo pasamos por alto, Wandalí. Hay veces, mi querido hermano, que me escuchan esta noche, hay cosas, como dije ahorita, que no se ven, pero están adentro de nuestros corazones, que solamente Dios es el que tiene que decirle, tú tienes que decirle a Jesús, Jesús, sana mi corazón porque no sé verdaderamente lo que es, lo que está dentro que me está haciendo herirlo y lastimarlo más. Y esos rencores que están muchas veces dentro de nuestras vidas, que no sabemos que son rencores, pero están ahí haciéndole daño a nuestras vidas. El único que puede operar todas esas cosas es Jesús, Wandalí. Amén. Bajo el tema, entra en mi casa, ¿verdad? Y Tremendo. posiblemente Zaqueo quizás no había ni escuchado que Jesús estaba predicando y todas esas cosas. Pero algo, ¿verdad?, que me llama la atención es que por donde Jesús pasaba, algo tenía que pasar. Algo tenía que acontecer, ¿verdad? Con tan solo Jesús pasar, se tenía que sentir algo especial. Y eso quizás llamó la atención de Zaqueo cuando vio que Jesús, ¿verdad?, se estaba acercando a la ciudad. Él dijo, hay algo en este hombre que me llama la atención. Hay algo diferente en él que me llama la atención, porque posiblemente, ¿verdad?, como estaba hablando mi amado esposo, ¿verdad?, mucha gente, ¿verdad?, quizás criticaban a Zaqueo, lo señalaban, porque dice, ¿verdad?, que muchos lo menospreciaban, muchos, ¿verdad?, Lo juzgaban y, como que no lo querían. Muchas de las personas, ¿verdad? Para ellos era un obstáculo Zaqueo, para ellos era una molestia, porque Zaqueo, ¿verdad?, cobraba impuestos, más cobraba de más y se quedaba con el dinero de las personas, ¿verdad? Pero Jesús, ¿verdad?, le dice a Zaqueo que descienda, ¿verdad? Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Y qué significa, verdad? Entra. Es el comienzo, no solo un acto físico, sino de una fe transformadora, voluntad de hacer algo. O sea que Zaqueo no titubeó cuando Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. Él no dijo, no, Jesús, es que, ¿cómo me voy a bajar ahora de aquí de este árbol si me trepé, verdad, y soy pequeño de estatura? O sea que Zaqueo era como que ágil, yo creo, porque Tremendo, dice que corrió a prisa, ¿verdad? Y se trepó en ese árbol. Tenía que ser una persona ágil, ¿verdad?
Y no tan solo eso, ¿verdad? Que él no puso obstáculos para ver a Jesús, para conversar con Jesús, para que Jesús hiciera algo en él, ¿verdad? Y muchas veces nosotros ponemos tantos y tantos obstáculos, tantas excusas para Dios, cuando muchas veces podemos hacer algo por él, podemos llegar a la casa del Señor, podemos buscarle. Y en ese tiempo, para llegar hacia un lugar, quizá ese árbol no estaba de aquí a allí, quizá ese árbol quedaba quizás a la distancia, pero él corrió a prisa y se subió, no le importó la multitud, no le importó quizá la gente, como tú estabas diciendo, quizá les gritaban, ¿qué estás haciendo? Una bulla ahí. Pero él no le importó eso, ¿verdad? Cuando muchas veces nosotros ponemos tantos pretextos para que el Señor opere en nuestros corazones, ¿verdad? Porque cuando habla, ¿verdad? De que entre a nuestra casa es en nuestro corazón, en nuestra alma, para que Él haga algo, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? En esta noche el tema es, entra en mi casa, haz algo en mi interior, haz algo en mi corazón. Y así mucho Dios le está diciendo, ¿verdad? Desciende a prisa a mi presencia. Eso es. Porque es necesario que yo pose, yo entre a tu corazón. Es necesario que yo llegue a tu casa y me hospede en él. O sea, que el Señor no quiere... no se quiere ir. Él se quiere quedar Él ahí. quiere hacer morada en ti. Él quiere hacer un cambio en ti. Él quiere hacer una transformación en ti. Él no quiere tan solo tocar la puerta de tu corazón como muchas veces Él lo ha hecho. Porque el Señor, ¿verdad? Toca la puerta de nuestros corazones. Yo me imagino Dios día a día tocando la puerta de tu corazón. Déjame entrar, permíteme hacer morada en ti. Porque muchas veces las personas dicen, oh, yo escuché esta alabanza y me ministró, sentí la presencia del Señor. Pero te has puesto a preguntar si esa presencia permaneció en tu hogar. Te has puesto a preguntar si ese Espíritu Santo lo estás sintiendo día a día o fue tan solo en ese momento, porque el Señor toca, pero si tú le abres, ¿verdad? Él va a hacer morada en ti, pero si tú no le permites, Él va a tocar y se va a ir. Y qué bonito, ¿verdad? Que Zaqueo reconoció, ¿verdad? ¿Quién estaba pasando por ahí? Dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. O sea, de inmediato. Él acudió de inmediato al llamado que Jesús le estaba haciendo. Él se humilló delante de Jesús y reconoció quién lo estaba llamando, ¿verdad? Y le recibió gozoso con una alegría profunda. Al ver esto, ¿verdad? Como Jesús recibió a un hombre pecador, todos murmuraban. Pero algo, ¿verdad?, que me llama la atención es que Zaqueo no le importaba quién estaba hablando de él, quién estaba murmurando, porque me imagino que se escuchaban esas personas juzgándolo, señalándolo, ¿verdad? Y como estaba diciendo ahorita, muchas veces nosotros ponemos tantos pretextos, ponemos tantos obstáculos, porque ¿qué dirán las personas si yo me acerco a la presencia del Señor siendo un pecador, siendo una pecadora, cometiendo tantas cosas en mi pasado? Y en vez de acudir al llamado del Señor, de llamar su atención, nos llama más la atención las murmuraciones de la gente, nos llama más la atención lo que dirán las personas. Y eso es algo, ¿verdad?, que en este tiempo se está viendo tanto, ¿verdad? Tantas personas apartadas, tantas personas queriendo servir al Señor y están con ese obstáculo de llegar delante de la presencia del Señor porque están escuchando las voces contrarias, están escuchando a su mismo yo. Decirle, tú no puedes llegar delante de la presencia del Señor porque tú eres un pecador, tú le fallas al Señor, tú tienes un pasado, ¿verdad?, que el Señor no puede cambiar, pero vemos aquí un Zaqueo que no le importó. Él no pensó en ese momento, wow, después que llegué delante de la presencia del Señor, tantas cosas que yo he hecho, ¿para qué llegué aquí? Mejor me devuelvo porque Él va a reconocer, ¿verdad?, todo lo que yo he hecho. Él me va a escanear y me va a decir, tú no tienes perdón, ¿verdad? Más Zaqueo, ¿verdad? No le importó lo que estaban diciendo, sino que él acudió al llamado a prisa y descendió a la presencia del Señor. Es tremendo, gloria al Señor. Dios me tenga que darle gloria al Señor. Es muy importante entender que podrán hablar todas las personas que quieran hablar de ti mal,
aún nosotros sabiendo quiénes somos, pero mira, Jesús de Nazaret es el que está al frente tuyo y te está diciendo, es tiempo de que yo pueda entrar a tu casa y estar ahí contigo, pero Él no te está diciendo, tú pecaste en esta manera, tú hiciste esto contrario, tú hiciste este pecado, no, Él no te está poniendo una lista de lo que tú has hecho en tu vida, Él solamente quiere posar ahí, mantenerse ahí en esa casa, en tu corazón, en tu vida, ¿verdad? En tu momento de que cuando te sientas sola tengas a esa presencia de Dios ahí. Digo, no, yo no puedo estar solo porque anda conmigo Jesús de Nazaret. Él quiere reinar todos los días de tu vida, ¿verdad? Pero me llama la atención que Zaqueo, hubo algo especial que lo hace recapacitar y entender que lo había hecho mal. Y él comenzó, Jesús no le dijo, no, tú tienes que pagar eso para atrás, no. Salió desde lo más profundo de su corazón. Yo quiero. O sea, Sí, como tú dices que salió desde lo profundo de su corazón. O sea, que nosotros mismos tenemos que reconocer en lo que fallamos. claro. No tenemos que esperar, ¿verdad? Que el Señor nos diga, tú fallaste en esto, devuelve esto o aquello, sino tener un acto. Tú sabes cuando uno hace eso, tantas cosas que uno puede sanar, que uno puede decir, Dios mío, ya siento esa paz que ni pensaba que con ese acto yo podía sentir esa tranquilidad, esa paz de que lo estoy haciendo bien, de que estoy perdonándome yo mismo por medio de mi acto y recibiendo gracia del Señor, recibiendo misericordia. O sea, que Zaqueo tenía como una carga encima. Que ni se daba cuenta que era eso. Y él quería salir de ella para hallar la paz, ¿verdad? Pero me imagino que el mismo corazón estaba diciendo, eso es lo que tú tienes que sacar de tu vida para que esta persona no siga, como quiera hablar el que quiera hablar, pero para que ellos puedan, porque hay hombres, hay mujeres que cuando te señalan, ellos hasta que no ven por sus vistas, ellos no están tranquilos, hasta que ellos no ven el cambio físico o hasta que no ven nada proyectado que se pueda ver físico naturalmente, ellos no están tranquilos. Pero por eso es que Dios manifiesta cosas que se puedan ser visibles para que entiendan de que verdaderamente Dios hizo algo en esa persona. O sea que hay veces que hay gente incrédula que dice, no, que ese hombre sigue siendo ese pecador que robaba, que mataba, que hacía esto, que hacía lo otro, pero muchas veces Dios tiene que dejar que se vea todo eso que Dios ha hecho en su vida afuera para que ellos entiendan que verdaderamente hubo una sanidad interior, porque si hay algo que Dios quiere hacer es trabajar dentro de nuestra vida, adentro, porque por dentro es que tenemos que comenzar. Desde adentro, para que podamos reflejar lo que queremos reflejar por fuera, tiene que haber una manifestación dentro de nuestras vidas que muchas veces, como decía ahorita, no sabemos el qué es el que nos está interviniendo para que las cosas de Dios se puedan lograr y aún manifestar. Porque hay muchas personas que a veces están tan bloqueadas en el ámbito espiritual que no pueden reflejar nada por fuera y ellos piensan que todo es natural, que todo está bien. Pero verdaderamente hay una manifestación más allá de tantas ataduras que hay dentro de su vida que no se dan cuenta de que son ataduras que están dentro del corazón, dentro del sentimiento. Personas que verdaderamente no tienen un sentimiento porque lo que tienen adentro está tomando poder en sus vidas. Pero Zaqueo reconoció que verdaderamente yo tenía. Mira, ¿qué dice la palabra? Que la palabra viene por el oír la palabra, el oír. O sea, la palabra, cuando tú la oyes, trae una manifestación sobrenatural en nuestras vidas. ¿Sabes? Y muchas veces nosotros tenemos que escuchar la palabra para que vaya rompiendo ese bloqueo espiritual en nuestras vidas, que posiblemente tú pienses que sea una manifestación humana, como la que veía Zaqueo, que había miles de personas al frente, a veces no hay nadie, pero la manifestación y el poderío que está en los aires piensan que tú no puedes lograr escuchar a Jesús. Amén. Bajo el tema, entra en mi casa. O sea que en Jesús hay oportunidades para nuestras vidas. Hay oportunidad para cambiar, hay oportunidad para ser transformado, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
O sea, que no solamente estaban juzgando a Zaqueo, sino que ahora Qué lucha tenía Zaqueo con esa gente. ahora no estaban juzgando tan solo a Zaqueo, estaban juzgando a Jesús también, que estaba compartiendo con un hombre pecador, que estaba dialogando con un hombre pecador. O sea, esta gente estaban pasaditos. Ahora digo yo que estaba diciendo que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y a veces, muchas veces, lo que tenemos que escuchar es la palabra. ¿Y qué fue lo que estaba haciendo Zaqueo? Escuchando la palabra. Y mira si la palabra del Señor trae efecto en nuestras vidas, que fue instantáneamente. O sea que Dios trajo me imagino que Dios está, yo me imagino a Jesús hablando allí a toda esa multitud mientras Zaqueo está parado ahí arriba en el árbol. Pero el efecto, no solamente de la palabra del Señor, de tener a Jesús de frente, tener a Jesús en el territorio, tiene que haber una manifestación sobrenatural en nuestras vidas. Jesús, mira, Jesús está aquí, Jesús está en todos lados. O sea, la manifestación de Dios no tiene limitaciones para que pueda llegar a donde tenga que llegar. Mira, todos los que pasamos por diferentes circunstancias en nuestra vida, Dios siempre va a querer entrar antes de que se manifieste algo erróneo en nuestra vida. No solamente erróneo, sino también cuando estamos en el borde de la muerte, cuando estamos en el borde de las circunstancias que pueden rodearnos y lastimarnos, Él va a llegar antes de que suceda algo. Él nos nos inquieta, Él nos pone en el corazón, mira, no vaya, no hagas esto, por favor no lo hagas. Y como quiera, muchas veces pasamos las líneas y como quiera Dios tiene misericordia de nuestras vidas, Wandale. Es algo increíble. Y nosotros continuamos ignorando una voz que se mantiene ataladrando tu corazón, entrando por tu mente para que sientas y pienses, mira, tú eres una adoradora, tú eres una predicadora, un predicador, y ¿por qué sigues ignorándome? ¿Por qué sigues, mira? Y te da ese sentir de que vuelvas otra vez a los caminos de Cristo, y nosotros no queremos seguir el camino de Cristo porque tenemos tantas cosas en nuestra vida que nos hace difícil desprendernos la Wandalí. Si hay algo en este tiempo que el hombre se le hace difícil, es desprenderse de las cosas que han agarrado en el tiempo de que dejaron de estar con Dios. Se han manifestado esas cosas que estaban en sus manos después de Dios, que se creen que son cosas naturales, que son ganadas por sus vidas, que son cosas importantes. Mira, Zaqueo tenía tantas cosas importantes, Wandalí. Yo me imagino todas las riquezas que tenía, todos sus bienes que tenía, cosas buenas. Y él olvidó todo eso y no le importó. Pero muchas veces nosotros comenzamos a tener bienes en nuestras vidas, comenzamos a tener cositas en nuestras vidas que para soltarla, Wandalí, se nos hace muy difícil. Y Dios diciéndote, búscame. Es necesario que yo esté contigo aquí en la casa, entra. Es necesario que yo entre a tu casa, pero nadie dice, entra en mi casa. Y él diciéndote, es necesario que yo entre en tu casa, pero no hay nadie que le diga, entra en mi casa. O sea que Dios es un caballero, Jesús es un caballero, él no va a entrar, oh, yo voy a entrar y ya. No, porque si tú no quieres que él entre, él no va a entrar porque no, él no va a ser una persona, él no va a entrar como Juan por su casa, como una persona entrando y abriendo la puerta. Es como un desconocido que entre. ¿Y qué tú dices? Pero ¿cómo te entró para ir a mi casa? Pero como tú no quieres escuchar su voz, él no va a querer entrar porque él es un caballero, Wandale. Muchas veces nuestro propio yo que no nos deja acercarnos a la presencia del Señor, el qué dirán, y mucha gente ni dirán nada. Porque muchas personas han hecho cambio en sus vidas y aún, ¿verdad? Las personas que no le sirven al Señor ven ese cambio y se sienten contentos de que esa persona está cambiando, de que esa persona está buscando de Dios, pero muchas veces nuestro yo no nos permite acercarnos a la presencia del Señor, no nos permite darnos a prisa, descender a la presencia del Señor, sino que escuchamos, ¿verdad? Todo el tiempo lo que dirán las personas, y son nuestras voces mismas que están luchando ahí internamente, ¿verdad? Para que no lleguemos delante de la presencia del Señor. Y dice, ¿verdad? En el número 8, entonces Zaqueo, puesto en pie,
dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. O sea, que Zaqueo puesto en pie. O sea, yo me imagino que cuando Jesús le dijo que descendiera y él descendió del árbol a prisa, ¿verdad? Yo me imagino que se postró, se humilló delante de la presencia del Señor, porque delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Tiembla la tierra, pero es que es algo tan grande que yo me imagino que él se postró delante de Jesús. Y o sea, cuando él está escuchando, ¿verdad? A estas personas y aún dentro de él, ¿verdad? Él reconoce que había tomado lo que no era de él. Tiene que haber habido una conexión ahí sobrenatural. Y él reconoce, ¿verdad? Que estaba tomando lo que no era de él. Él se pone de pie y dice, ¿verdad? Que iba a dar la mitad de sus bienes, que él devolvería la mitad de sus bienes y aún cuadriplicado, que es multiplicado 4 veces. ¿Por qué tú crees que él hizo ese gesto, Wanda? Porque hubo un arrepentimiento. Había arrepentimiento. Y esos cambios extraordinarios que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, el que él pueda, ¿verdad?, sentirse de esa manera. No solamente darlos por darlos, sino que sentirse que está desprendiéndose de un error que estaba cometiendo. Posiblemente él pensaba que era algo normal, pero verdaderamente el Espíritu Santo pone el querer como lo hacer en nuestras vidas y aún Jesús, esa manera en que él llega, lo hace como agradecimiento, de verdad. Sí, y para nosotros tener un cambio tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un acto en nuestras vidas, no es que vamos a cambiar de la noche a la mañana y nos vamos a quedar en deuda con todo lo que hemos hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Sino que tenemos que arrepentirnos y aún, ¿verdad? Si hemos tomado cosas que no nos pertenecen, debemos devolverlas, ¿verdad? Aquí Zaqueo nos está dando un ejemplo, ¿verdad? Y quizás posiblemente Zaqueo estaba tratando de saciar su sed, tratando de saciar su vacío en los bienes, ¿verdad? En cobrar de esa manera, porque no dice que Zaqueo era un asesino, que Zaqueo, ¿verdad?, peleaba, sino que dice que él robaba, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Él reconoció que Jesús vio mucho más en él. O sea, que él reconoció que Jesús estaba viendo algo en él que los demás no podían ver. Y es que Jesús es así, ¿verdad? Jesús ve en cada uno de nosotros aún cosas que las personas no pueden ver. Posiblemente tú te estés viendo, ¿verdad?, como un ladrón, quizás tú te estás viendo, ¿verdad?, como una persona con vicios, pero Jesús está viendo algo mucho más en ti que Él puede hacer, que Él puede cambiar en ti, que Él puede transformarte. Por eso es que es necesario que Él entre en tu casa, es necesario que Él more dentro de tu corazón, que Él haga, que Él haga, ¿cómo es que se dice cuando morada en tu corazón? Que Él habite dentro de ti, porque si no permitimos que el Señor habite dentro de nosotros, ¿cómo vamos a tener un cambio, verdad? Si Zaqueo no escuchaba la voz de Jesús, no iba a haber un cambio en él. Él iba a seguir robando, él iba a seguir, ¿verdad?, tratando de saciar, ¿verdad?, ese vacío con los bienes de los demás, porque no eran ni bienes de él, eran muchos bienes de las personas, ¿verdad?, que pagaban, ¿verdad?, y él les cobraba mucho más. Y para que haya un cambio en nuestra vida tenemos que cansarnos, como dice nuestro pastor, ¿verdad?, que tenemos que cansarnos de nuestra condición, porque si no nos cansamos de la condición que estamos viviendo, pues vamos a pensar que estamos bien, que estamos viviendo, ¿verdad?, en esta vida, ¿verdad?, en los placeres y estamos chilling, ¿verdad? Pero cuando llega, ¿verdad?, ese momento en que nos cansamos, vamos a comenzar a sentirnos, ¿verdad?, solos, vamos a comenzar a sentirnos vacíos, vamos a comenzar a sentir que necesitamos algo en nuestras vidas, ¿verdad? Vive Jehová. Y dice, ¿verdad?, que Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación. O sea, que había venido, ¿verdad?, la salvación para Zaqueo, la liberación. Dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado, que
que era como multiplicado 4 veces. Y en versículo 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es el hijo de Abraham. Vive Jehová. O sea, que no era mañana que iba a llegar la salvación, era necesario en ese momento. Y muchas veces, ¿verdad? El Señor está diciendo, hoy es necesario de que yo acuda, ¿verdad? A tu socorro, hoy es necesario de que tú vengas a mi presencia, hoy es necesario de que vuelvas a mí. Y muchas veces decimos, no, mejor lo hacemos mañana o todavía estoy joven o lo hago en un par de años, ¿verdad? Sin saber que el mañana, ¿verdad? No es prometido para nuestras vidas. Que si el Señor está diciendo, es necesario hoy que yo entre en tu casa, es porque hoy, porque Él conoce la necesidad, Él conoce lo que puede hacer en cada una de nuestras vidas. Y dice el versículo 10, para dejar a mi amado esposo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, el Señor vino por esas ovejas, esas almas, ¿verdad? Que están perdidas, que se han desviado del camino. Y posiblemente, ¿verdad? Está pensando, ¿verdad? Que ese día era para saqueo, pero posiblemente esta sea la noche, ¿verdad? De la salvación. Posiblemente, ¿verdad? El Señor ha llegado, ¿verdad? Para entrar en tu casa. Y dice que casa es un lugar de morada, vivienda, una habitación, identidad, la morada de nuestro corazón, un lugar seguro. O sea, que ese espacio, ¿verdad? Que hay en cada uno de nuestros corazones, para que esté seguro, tiene que haber morada de Jesús en nuestros corazones, para que Zaqueo se sintiera seguro, aún, ¿verdad? De que la persona no se levantara en contra de él por esto que estaba haciendo. Era necesario de que él permitiera que Jesús descendiera a su casa, que descendiera a su corazón, que descendiera a salvar su alma. Amén. Bajo el tema, entra en mi casa, gloria al Señor. Y quiero entrar al versículo número 6, Wandale. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. O sea que hasta gozo le dio Dios ahí en ese momento, en ese recibimiento, ¿verdad? Recibió un gozo, ¿verdad? Esa paz, esa alegría. Y sobre todas las cosas, la oportunidad de alcanzar misericordia, de la gracia del Señor, Wandale, es muy importante, sobre todas las cosas en este tiempo. Isaac nos está enseñando que nosotros tenemos que aprovechar cuando Jesús está en tu casa, cuando Jesús quiere entrar a tu casa. Y es necesario que Él pose ahí en tu casa en esta noche. Tú sabes todo lo que pasa, Wandale, cuando Jesús no está en la casa. Muchas cosas pueden pasar en nuestras vidas, ¿verdad? Porque no tenemos el sustento para ser, ¿verdad? Ayudados en medio de nuestra soledad, de nuestras circunstancias. ¿Sabes? Que cuando Jesús está, hay gozo. Cuando Jesús está en medio, mira, y no estamos hablando que nosotros como cristianos no pasemos por situaciones difíciles, pero cuando Jesús está en nuestras vidas, Él es nuestro confort, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra esperanza, nuestro levantamiento. Él nos levanta en medio de nuestros dolores, Él nos hace recapacitar para que podamos pasar en medio de nuestras circunstancias un bálsamo. Y es muy importante entender, gloria al Señor, amigo que me escucha, que Dios no mide los pecados. Dios mide todos los pecados igualito. Solamente tenemos que confesarlo y para que podamos alcanzar su misericordia. Y en esta noche, gloria al Señor, Zaqueo nos da esa enseñanza de que era necesario que entrara en su casa. Y yo creo que hoy es uno de los días que tienes que entender que es necesario que Jesús entre a tu casa, gloria al Señor. Bajo el tema, entra en tu casa. Me traíste a memoria, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Vive Jehová. Porque dice, ¿verdad? Que le recibió gozoso. Me trae a memoria el día que uno se reconcilia con el Señor, el día que uno acepta, ¿verdad? Al Señor. O sea, ¿verdad? Que en ese momento, ¿verdad? Él tuvo que haber dicho, Jesús, yo quiero que tú hagas morada en mí. Jesús, yo quiero que tú hagas habitación en mi corazón. Y eso es algo tan especial, ¿verdad? Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, cuando nos convertimos, ¿verdad?
Eso es un gozo, ¿verdad? Especial, un gozo que no se compara con nada en este mundo, que ese gozo, ¿verdad? No va a ser pasajero, ese gozo es eterno, Eso es. que en medio, ¿verdad? De las adversidades, en medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones, ¿verdad? Quizás nos podemos quebrantar en algún momento, pero recordamos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, o sea, que ese gozo es algo que no se compara con nada en este mundo. Por eso es que Zaqueo lo recibió así, ¿verdad? Porque es que era lo que él necesitaba, era lo que él anhelaba en su corazón. Él quizá estaba pensando, ¿verdad? Que era el dinero, pero cuando se dio cuenta, no son las riquezas yo las doy, ¿verdad? Si las tengo que dar, yo devuelvo si tengo que devolver aún mucho más, pero yo quiero que tú hagas morada en mí, yo no quiero que te vayas, Jesús. Y así tenemos que decir nosotros, ¿verdad? Yo no quiero que te vayas, Jesús, de mi corazón. Yo quiero que tú hagas morada en mí, que estés eternamente conmigo. Y es necesario, ¿verdad? Que Jesús entre en cada una de nuestras vidas cada día, ¿verdad? No solamente que entre hoy y se vaya mañana. Yo creo que es necesario de que saquemos el tiempo que necesitamos para tener esa oportunidad de estar en relación con Dios constantemente. Eso no es que yo voy a entra hoy, pero mañana ya yo no te puedo servir porque el tiempo que yo estoy viviendo no me da el break. Cuando nosotros clasificamos lo que verdaderamente hay que clasificar en el primer lugar, todo lo que necesitamos va a llegar porque va a llegar. ¿Tú sabes por qué? Primero que nada, Dios es el dueño del oro y la plata. Y hoy en día las personas están en esa déficit en cuestión de que tienen que hacer el overtime, que tenemos que sacar la renta, todas estas cosas. Pero mira, gracias al Señor, nosotros cuando vivimos por fe, aparece lo que tenga que aparecer. Y ese estrés de vida que tenemos constantemente, que no nos deja recapacitar y decir, wow, verdaderamente tengo que tener a Jesús de Nazaret para que todo esto que se me está poniendo en mi mente se vaya de mi vida y yo pueda decir, Dios mío, todavía yo sé que tú puedes estar en mi vida y yo puedo darte la oportunidad de que entres en mi casa y que se vaya todo lo que esté, ¿verdad?, impidiendo que yo pueda escuchar tu voz en esta preciosa noche. Bajo el tema entra en mi casa. Yo creo que hay muchas personas que tienen que entender que es necesario que Dios pose en tu casa en esta preciosa noche. Gloria al Señor. Así que yo te doy la oportunidad en esta noche que ahí hables con Dios y le diga, Dios mío, yo creo que es necesario que tú poses en mi vida y aún que sanes mi corazón, porque muchas veces no entiendo el qué está pasando en mi vida, qué está pasando en mi sentimiento, qué está pasando aún en mi ambivalencia con mi fortaleza espiritual y física, que hay gente que está destruida, gente que ríen por fuera, pero por dentro están destruidos. Y eso es algo que a veces nosotros queremos disimular, pero hay veces que se nota. La forma en la que estamos proyectando nuestras vidas, a veces se nota y no nos damos cuenta. Hay gente que lo nota y no lo dicen, pero dice, wow, este parece que está pasando por lo peor, porque su físico se ve que le hace falta una intervención espiritual en su vida, que Dios pueda intervenir y decirle, todavía hay oportunidades para que te puedas levantar y sacar de tu vida esos dolores que estás teniendo en silencio. Porque si hay algo que el hombre está hoy en día es que viven de un momento de apariencia, eh, nos vestimos bien, vivimos bien, tengo mi mejor carro, tengo mis mejores ropas, tengo todo al día en mi casa, pero cuando el corazón comienza a hablar, Wandale, trae lo contrario. Personas que, ¿verdad? Tratan de desquitarse con la bebida, con estas cosas, ¿verdad? En este tiempo, pero Dios te está diciendo en esta noche, es necesario que yo pose en tu casa para que todo lo que está torcido se pueda enderezar en esta preciosa noche. Bajo el tema, entra en mi casa, Wandale.